Amigos televidentes, seguimos hablando del tema que más me apasiona, la literatura. Yo he escogido un tema muy sencillo, muy trivial, pero que cada uno de nosotros lo hemos vivido y lo estamos viviendo, y es hablar de la literatura costumbrista. Esa literatura que refleja el sentir del pueblo, esa literatura que utiliza un lenguaje común y corriente, esa poesía que dice las cosas como la siente cualquier persona, un campesino, un labriego, cualquier persona la siente así. ¿Y qué es la literatura costumbrista? Voy a leer esta definición que encontré. Es un género literario que se caracteriza por el retrato de las costumbres de una región o un país. Esa es la literatura costumbrista. Un poeta, por ejemplo, antioqueño, que habla de su tierra, de los arrieros, pues tiene una poesía con un lenguaje diferente a un costumbrista santandereano. Pues él le colocaría los dichos, hechos de las personas santandereanas. Y si un pastuso hace poesía costumbrista o paisaje costumbrista, pues va a ser muy diferente a los otros paisajes que estamos hablando. Ellos representan, la literatura costumbrista representa escenas típicas, a veces utilizando el humor, la sátira, pero narran todos los aspectos de la vida. Ver, por ejemplo, el desfile de las flores en Medellín es un hecho costumbrista para nosotros los colombianos. Entonces, esa es oír la música huasca o carrilera, con ese lenguaje propio de los campesinos, es parte de nuestras costumbres, de nuestra identidad, de nuestro folclore. Esa es la literatura costumbrista. Esta literatura tuvo su apogeo en España. Los españoles fueron los que se identificaron mucho con esto, y a través de algunas obras que pertenecen a determinado género, metieron su folclore, sus palabras, sus dichos, su paremiología, digamos así, proverbios, dichos. Y entonces, ahorita voy a nombrarle algunas obras, o vamos a nombrar algunas obras de la literatura española que tienen que ver con este populismo, con este localismo. Si ustedes ven una pintura primitiva, ven que las casas están llenas de tejas, de barro, de flores, y son como ese ambiente campesino que huele a dulzura, que huele a paz, y que hoy lastimosamente esos ambientes están reemplazados por grandes moles de cemento, lastimosamente. En Inglaterra, un escritor que se llama Richard Steele, que tuvo una revista costumbrista. En Francia, Pierre de Marivaux, Sebastián Mercier. Y en España, obras como El Cantar del Mío Cid, que pertenece a la épica española, que es la obra más importante de la épica española. Es un cantar de gesta que narra la libertad de España por el Mío Cid, por Rodrigo Díaz de Vivar. Tiene, si uno la lee con detenimiento, descripciones muy propias de España, es decir, costumbristas. El libro del Buen Amor, de Arcipreste de Hita, es un libro maravilloso que, a pesar de la religión y sus conceptos, narra las costumbres de la española de la época. La Celestina, una obra de teatro, la obra más importante de España después del Quijote. También hace descripciones propias de esa España antigua que no se ha perdido todavía. Y el Lazarillo de Tormes, por ejemplo. El Lazarillo de Tormes es una novela picaresca, pero narra las costumbres de ese pueblo del Renacimiento que vivió al rebusque, a vivir de lo que sea, a hacer negocios, a trabajar y a veces hasta a hacer picardías para poder subsistir. España tiene obras picarescas importantes. Y aquí en Hispanoamérica, tal vez los países que mejor manejan ¿cómo les digo yo?, la literatura costumbrista son México y Colombia. Si ustedes oyen esa música que llaman carrilera, que viene de México, que se cantaba en los carriles de los trenes, en las vías férreas, cuando era la Revolución Mexicana, por ejemplo, esa música representa la identidad del mexicano, la ranchera. Y ellos fueron tan inteligentes que la popularizaron por todo el mundo. Y aquí en Colombia también.
Oír la música huasca, la música campesina, es parte de nuestro costumbrismo. En Europa también y en Estados Unidos hubo costumbrismo. Cuando pasó la revolución industrial, la gente del campo se vino para las ciudades porque se crearon grandes industrias. Entonces los gobiernos se preocuparon, se está perdiendo nuestra identidad, y empezaron a escribir obras de todas esas costumbres que se estaban perdiendo en el campo. En Colombia, los bazares, los concursos, la música. Y hay una obra que se llama La Marquesa de Yolombó, de Tomás Carrasquilla, que es eminentemente costumbrista, donde narra esa costumbre que tenemos los colombianos de hacer reinados, de nombrar a una mujer marquesa. Imagínense, aquí en un pueblito de Antioquia que se llama Yolombó. Y por eso es que aquí en Colombia existe el reinado de la panela y de la papa y el reinado de tantas cosas. Hay una obra hermosísima de Eugenio Díaz Castro, una novela que se llama Manuela, que entre romanticismo y todo nace las costumbres. La María o María de Jorge Isaacs es la mejor novela romántica tal vez de América, pero si usted lee con detenimiento María, encuentra descripciones netamente costumbristas de la época. El alférez real, el cultivo del maíz en Antioquia de Gregorio Gutiérrez González, el canto antioqueño de Epifanio Mejía. Entonces, todas estas cosas. Ahora, a través del costumbrismo, el campesino, por ejemplo, narra las injusticias, lo que hacen con ella sus patrones y cosas de esas. Hay un señor que se llama el doctor Julio Roberto Galindo, que es boyacense, nació en Tunja en 1901 y murió en Bogotá en 1971. Este señor fue agrónomo, ingeniero, abogado, diputado, fiscal, y al final le dio por ponerse a escribir. Y escribió poemas del campo. Escribió un poema que se llama Pamija, otro que es un canto de los campesinos a Dios por las injusticias que se cometen, que se llama Padrecito Lindo, Golbeme mi tranquilidad. Y este señor trabajó mucho por el folclore de Boyacá. Son poemas terrígenes. Hay otro escritor famoso que se llama antioqueño también, porque aquí hay que decir, los antioqueños, en mi concepto, son los poetas y la gente que más aman su tierra y luchan y se unen por sacarla adelante. Jorge Robledo Ortiz, otro poeta antioqueño, que tiene un poema hermosísimo que dice: siquiera se murieron los abuelos. Y él está contento porque sus abuelos ya se murieron, sin conocer lo negro y terrible que está el mundo. Y tiene frases hermosas como estas: siquiera se murieron los abuelos creyendo en la blancura de los cisnes. Hoy los cisnes aparentemente son blancos, pero están llenos de la negrura, de la violencia, de todas las cosas que sufre Colombia. Siquiera se murieron los abuelos sin ver los cascos sobre los jazmines. Se murieron sin ver la guerra terrible, suicida que tenemos en Colombia, sin ver los cascos sobre los jazmines. Siquiera se murieron los abuelos sin sospechar vergonzoso eclipse. Ellos se murieron cuando el mundo no tenía eclipse, cuando el mundo no se oscurecía, cuando el mundo era blanco, limpio, puro, transparente. Hoy el mundo tiene eclipses, negruras, violencia, problemas, corrupción. Siquiera se murieron los abuelos frente a la dulce paz de los trapiches. Hermoso, el olor a caña, el olor a azúcar. Y ellos se murieron con esa paz. Siquiera se murieron los abuelos sin la sensualidad de los cojines. ¿Qué dice este poeta? Siquiera se murieron ellos sin ver cómo el sexo hoy se hace en todas partes y es una cosa elemental para los niños inclusive. Pues él dice: siquiera se murieron los abuelos sin la sensualidad de los cojines. Y termina diciendo: siquiera se murieron los abuelos con esa muerte elemental y simple. Morirse uno así debe ser maravilloso. Y para terminar quiero nombrar a este señor, Rómulo Augusto Mora Sáenz, más conocido como el Indio Rómulo,
Un hombre que nació en un pueblito boyacense que se llama Monguí. Fue alcalde de Monguí. Vive, tiene más de 80 años y es un extraordinario declamador de esta poesía costumbrista, rústica. Fue alcalde inclusive de Monguí y al principio como declamador se hizo llamar el indio boyacense. Y a partir del año 1962 el doctor Belisario Betancur dijo: no, de aquí en adelante yo lo voy a ayudar y se va a llevar el indio Rómulo. Es un hombre extraordinario, con muchos CDs de poesía rústica, campesina, de nuestros ancestros, de caña de azúcar, de cotizas, de esa artesanía elemental. Y uno encuentra poesías como El gran insulto, La vanidad, La oración del arriero, La carta, El que menos corre vuela, El gran insulto, El yerbatero, Barbarismos. Este hombre, el gobierno le ha ayudado y iba por los colegios, cobraba un poquito de dinero y nos deleitaba con sus poesías. Yo tuve la fortuna de traerlo al Colegio Balbino García en la noche y de conocer en Bogotá un sitio que tenía que se llamaba Tierra Colombiana, donde él declamaba. Amemos nuestros ancestros, amemos lo nuestro, lo autóctono. Por eso quiero terminar esto con un poema que cabe en este momento, que estamos en política. Ya el campesino no cree en los políticos. Los políticos llegan siempre en esta época a prometer cosas y ya no les cumple. Por eso este poema del indio Rómulo le dice, o yo les digo más bien a los políticos: no les tomen del pelo más a los campesinos, que mire lo que dice el indio Rómulo, que ya está cansado con tantas promesas. Oigamos el poema y muchas gracias. Ya estoy cansado de todas las promesas de esos doctores que por aquí aparecen 2 o 3 meses antes de elecciones, que tan solo mentira nos ofrecen y van diciendo que son los redentores de los que están sin pan, sin techo y sin abrigo. Y valga la verdad, nadie te he ganado con que me echen el brazo por la espalda, me den palmaditas, me hablen ahí con unas frases que nadie las comprenden, armados en los balcones de las casas grandes, haciendas de los ricos, y siempre con la misma cantaleta, con el mismo mentir de muchos años. Onta, doctores, el pan que mi chinito lloran. Si ustedes se hartan los impuestos y a todos nos hacen la mamola. Onta la escuela para mis tripiverdes, a ver, para que leigan, se estruigan, para que aprendan a rasguñar su nombre, para con eso más tarde no los engañen como a yo, ni tengan que decirle a todo tiro mi patrón, mi doctor, su mesecito. Estoy cansado de ser arrendatario, qué carajo. Estoy cansado de servirle al gamonal. Onta la tierra para que yo cultive, a ver. Onta un terrón que sea mi propiedad. Onta el pan que mi sudor se gana si mi amito el doctor Naita me da. Toito es de mi doctor y cuál me veo para tan siquiera tener un animal. Estoy cansado de serles un esclavo como lo fueron mis taitas, mis abuelos, como mis hijos muy pronto lo serán. Estoy cansado de joderme con la yunta de güeyes, la pica, la garlancha, el asadón, pa' que todo el fruto de mis esfuerzos se vaya derechito al bolsillo del que ha sido por siempre mi patrón. Estoy cansado que el hijo de mi patrón y sus amigos busquen a mis hijas para calmar la fiebre. A las malas a ellos se le acuesten como si fueran mujeres de la calle, como si fueran esclavas para mercar. A ver, doctores, ¿dónde está la justicia? Danainas fuera para joderlo a uno, ahí sí. Si alego a mi patrón por mis derechos, pa' la calle en la inopia voy derecho. Si contradigo al juez algo multado y eso que le truje un zarabiao. Si voy donde el alcalde a contestar demanda y no le llevo también su zarabiao, pues pa' la cárcel me zampan empujones sin tener derecho de decir ni miau. ¿Onta, doctor, en la justicia? Danainas fuera pa' joderlo a uno, ahí sí. ¿Onta la paz?
Si fueron ustedes mismos los que se inventaron estos dos colores, para que nosotros, los del mismo pueblo, ya liberales, ya conservadores, hagamos temblar en nuestras manos el cuchillo, el machete o el bordón, para soplárselo a aquel que, aunque sea bueno, pertenezca a los del otro color. Estoy cansado de toitas estas vainas, qué carajo. Y ahora sí les diré, no, mi doctor. Ya no voto por ninguno de ustedes para que después me jueguen la traición. Ya tuve suficiente, aquí me quedo. De hoy en adelante yo les hago dedo. Más bien me voy diciendo, vivan las fiestas, vivan los licores, viva la mocedad. Allá déjenme quieto y no me jodan más.